Bienvenidos sean todos a este live. En realidad para nosotros es un gran privilegio poderlos tener para poder presenciar entre todos esta charla, que podamos construirnos, que podamos repensar un poco lo que ha sido la pandemia y el papel de la iglesia en la pandemia, que es básicamente el grueso del título que hemos decidido tomar para este momento. Sean bienvenidos todos y esperemos que se vaya conectando más personas. Aquí ya se encuentran mis compañeros. Yo les quiero presentar entonces a cada uno de ellos. Le presento al maestro Adolfo Céspedes, profesor, docente del Colegio Americano, teólogo egresado de la Universidad de la Corporación Universitaria Reformada y maestrante en ciencias bíblicas o en Biblia, ¿no? En biblista, finalmente, pues, como sea. ¿Sí? También les quisiera presentar a la doctora Meli, ¿sí? Egresada también del programa de teología de la Corporación Universitaria Reformada, que va a compartir con nosotros además un tema supremamente importante que es necesario verlo desde la visión desde una mujer que merece tener protagonismo en cada uno de estos espacios académicos y de construcción eclesial, por supuesto, ¿no? Y le quiero presentar también al teólogo Nelson Álvarez, uno de los promotores de que tengamos hoy la posibilidad de encontrarnos a través de este espacio. Y él va a compartir con nosotros también una reflexión muy importante desde el punto de vista de la filosofía, y abordaremos el tema de la deconstrucción filosófica, precisamente lo que es la pandemia y el papel que la iglesia cumple en ello. Con esta introducción entonces vamos a dar un espacio de tiempo, un margen de tiempo para que el resto de personas y todos nuestros invitados empiecen a conectar. Entonces, seguramente mis compañeros a partir de este momento van a compartir también en sus perfiles personales esta transmisión para que además cada vez podamos ser más los que compartamos este espacio y sean bienvenidos todos nuevamente. Vamos a dar unos 2 minuticos para que se terminen de conectar las personas, ¿les parece? Igualmente, las personas que que están al aire y pueden ayudarnos a compartir, digamos, a darles el link a otras personas, ¿cierto? O a compartir en sus redes sociales, les agradeceríamos profundamente. Bueno, ¿qué tal si entonces comenzamos? Y quisiera que entonces comenzáramos. No me está dejando compartir perspectivas. ¿Qué tal si comenzamos y empecemos desde a revisar un poco lo que es el contexto, ¿verdad? Lo que es el contexto a manera de introducción. Nosotros, en medio de la construcción de esta idea, para además que ustedes sean participantes, los que están conectados a través del Facebook Live, de perspectivas de las fe, puedan ser partícipes con nosotros con sus preguntas, con algún tipo de comentarios que le vengan a la mente, que sean en realidad pertinentes y muy importantes para poder enriquecer el conocimiento entre todos, que es la idea de estos espacios. Estamos, es decir, en un espacio que es a manera de conversatorio, a manera de socialización, a manera de construcción en colectiva de este conocimiento a partir de una nueva coyuntura como la que estamos enfrentando ahorita, que es la pandemia a causa del COVID-19. En realidad hay una sobreinformación, no es un tema que vayamos a tocar ahorita, profundizar en tema de lo que es el COVID, de la pandemia, las causas y consecuencias de la pandemia. Yo creo que hay una sobreinformación en redes bastante amplia, un cubrimiento por los medios oficiales y no oficiales de lo que ha sido la pandemia a nivel mundial y todas las víctimas que ha sumado y el número de contagios que trae consigo el tema país por país. Entonces, en realidad no es un tema que nosotros vayamos a tocar porque de hecho aquí no hay ningún médico, o por lo menos no desde una profesión base, desde la medicina o desde la epidemiología, ¿sí? Entonces, nuestro conocimiento per se sobre la salud es el mismo conocimiento que puede tener cualquier paciente, cualquier usuario de los sistemas de salud nacionales que estén en nuestro país o en los países donde se encuentren ustedes los que están conectados con nosotros ahorita.
Entonces luego lo que vamos a hacer, la construcción que vamos a hacer es de una perspectiva muy eclesial. Es decir, vamos a tener entonces una lectura teológica pastoral de la forma más sencilla posible. La idea es que, como he dicho en repetidas ocasiones, que compartamos todos, que participemos todos y en esa línea poder tener entonces los momentos en donde mis compañeros aquí presentes van a hacer sus exposiciones desde un marco conceptual, desde un marco teológico, trayendo un poco la Biblia, trayendo esas nuevas lecturas sociales y académicas que podemos hacer a través de esta coyuntura que nos compete a todos y que nos tiene a todos en situación de cuarentena. Y luego de eso, de que cada uno de mis compañeros tenga su turno de la palabra, entonces, incluyendo a este servidor, entonces podemos abrir un espacio a manera de compartir apreciaciones y preguntas que tengan ustedes sobre el tema, ¿sí? O sobre los temas que cada uno de los compañeros esté exponiendo en el momento en que le toque a cada quien. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Ya teniendo claras las reglas en las que los vamos a compartir, desde esta manera en la que vamos a poder tener una cercanía, así sea virtual, por esta escasa hora, esperemos demorar, vamos entonces a darnos la orden del día y quisiera entonces presentarles en un primer momento a quien va a dirigirse a ustedes bajo el tema de el papel de la iglesia en las pandemias desde un punto de vista histórico, ¿sí? Con ustedes el maestro Adolfo Céspedes. Bueno, Miguel, me has dado una tremenda responsabilidad, ¿cierto? Porque, bueno, hablar de la historia creo que sería bastante abarcador, tener que hablar de la historia, ¿cierto? De la iglesia durante las pandemias y, de hecho, iniciamos diciendo que no hay mucho registro, ¿ya? Para hablar acerca, digamos, a reconstruir una historia sobre la historia, ¿cierto? Sobre las pandemias, ¿cierto? Y la acción de la iglesia frente a ellas. Lo que tenemos es muy poco, sin embargo, yo creo que lo que se muestra, ¿cierto? O lo que pude haber leído, investigado y que posiblemente pueda ayudarnos a nosotros a darnos ciertas luces, yo creo que es más que suficiente. Porque lo primero que debemos entender es que de una u otra manera las pandemias fueron, bueno, fueron tres importantes pandemias que por lo menos se registran. La primera es la pandemia de Justiniano, ¿cierto? La segunda pandemia va con... esa segunda pandemia fueron bastante recurrentes, de hecho se dieron en diferentes épocas, ¿ya? Se dieron en diferentes épocas. Y curiosamente, entre esa segunda ola pandémica, que podemos decirlo así, se da algo curioso, es que se da la peste negra, ¿ya? En esa segunda pandemia. Entonces llamamos ahí a la peste negra. En esa peste negra, pues también hubo diferentes etapas, ¿cierto? Mucha gente le tocó salir, luego le tocó otra vez volver a recogerse, luego otra vez volvió, y así sucesivamente. En esa peste negra es donde vamos a tener un registro interesante de, digamos, de Lutero, ¿ya? De Lutero y la Reforma Protestante. Y luego vamos a tener una tercera pandemia que, bueno, se dice que todavía nace en China, por cierto, nace en China y todavía hay registros de esa pequeña, digamos, enfermedad, ya, esa pequeña peste. Y bueno, hoy vivimos una nueva, digamos, una nueva etapa pandémica, ya, y eso, digamos, no, se sigue registrando como, digamos, como un aspecto, no sé, interesante, ya al mismo tiempo desafiante para la iglesia de hoy como tal, ¿cierto? Yo registré algunas cositas y tomé algunos apuntes que me parecieron muy interesantes, digamos, rescatarlos, ¿ya? Lo primero es que tengo que rescatar es que los padres de la iglesia, ¿cierto? Algunos como Cipriano de Cartago, Dionisio de Alejandría, Eusebio de Cesarea y otros padres de la iglesia hablaron de algunas pandemias y lo más curioso es que notaron, ¿cierto?, que las pandemias de una u otra manera ayudaron al crecimiento y a la expansión del cristianismo, ¿ya? Y bueno, uno se preguntaría, ¿cierto?, por qué es que de una u otra manera
digamos, porque es que de una u otra manera los padres de la iglesia pues pensaron que las pandemias registraban o ayudaban al crecimiento de la expansión del cristianismo. Y obviamente lo primero que debemos registrar es que digamos, en el otro aspecto es que bueno, el paganismo como tal no tenía una respuesta frente a la crisis, ¿cierto?, epidémica, ¿ya? No había una respuesta digamos, del paganismo frente a la crisis epidémica. Solo el cristianismo, ¿cierto?, se comportaba de una otra manera entusiasta, esperanzador frente a la crisis que se vivía, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Que eso de una otra manera estaba siendo llamativo para ciertas personas, ¿ya? Las personas encontraban, ¿cierto? Que, bueno, de hecho, algunos padres de la iglesia tuvieron la osadía de decir que las pandemias afectaban más a los paganos que a los cristianos, ¿ya? Y afectaban más a los paganos que a los cristianos precisamente porque ellos, digamos, tenían todo un sistema de vida después de la muerte. Entonces ellos decían que no se preocupaban tanto por la pandemia, es porque tenían esa esperanza, ¿ya? Y ciertos paganos, que es lo más curioso, y por eso es que ellos van a decir que va a ser de una otra manera un enlace, ¿cierto? Va a ser un enlace frente a digamos, a la expansión del cristianismo, es porque los mismos paganos se vieron aterrorizados frente al avance del pandémico y terminaron de una u otra manera cristianizados, ¿ya? Terminaron de una u otra manera cristianizados, convertidos al cristianismo por terror, por temor a digamos, a esta situación pandémica. Hay otra cosa que me llama la atención y es el tema de los vínculos sociales, ¿cierto? Los paganos, bueno, registran algunos historiadores que los paganos terminaron bueno, me disculpan aquí, creo que a todos les pasa, ¿cierto? Hay que comprarlo. Está barato. Bueno, lo que me llama la atención es que, bueno, registro algunos historiadores que murieron digamos que murieron más personas paganas que cristianas, ¿ya? Murieron más paganos que cristianos y eso ayudó a que los vínculos sociales, de una otra manera, ¿cierto? Pues los vínculos sociales que ellos tenían, pues ya habían muerto, pues los cristianos como habían más cristianos como tal, entonces ayudaron a que esos vínculos sociales ayudaran a que más personas se añadieran de una otra manera al cristianismo como tal, ¿ya? Se añadieran como tal al cristianismo. Entonces, a mí me llama mucho la atención, ¿cierto? A mí me llama mucho la atención esto que dice que, digamos que en la peste, por ejemplo, en la peste negra, ¿cierto? En la peste negra dejó un mundo cristiano y musulmán sin tocar, ¿cierto? Digamos, unos prácticamente 6 años en la peste negra con un problema fatídico, ¿cierto? Fatídico. De hecho, el cristianismo se vio envuelto, digamos, ¿cómo lo diría? Se vio envuelto en una pérdida de autoridad, ya, digámoslo así, o sea, perdieron la autoridad de una otra manera, la gente ya no creía como tal en el cristianismo, al punto que eso, de una otra manera, ya, bueno, disculpen ahí que haga la muletilla, eso ayudó, ¿cierto?, digamos, al golpe, al catolicismo en este caso, de la reforma protestante, porque la iglesia perdió la autoridad, la iglesia no tuvo recursos para poder, bueno, para poder ayudar tanto clínicamente o médicamente ante la situación pandémica, ¿ya? Ante la situación pandémica. Entonces, la peste, ¿cierto?, reaparecía cada vez y era más difícil. A mí me llama mucho la atención que hubo 4 estrategias religiosas para lidiar con la peste en el medioevo, ¿ya? El primero fue la flagelancia, ¿ya? Bueno, se reunían un grupo de hombres y llegaban a las plazas públicas y tomaban flagelos, ¿cierto? Y se daban para supuestamente ellos, ante ese dolor, ante esa situación de dolor que estaban viviendo, pues alcanzar la misericordia de Dios. Entonces se daban ciertos flagelos, luego estaba el culto, ¿cierto? El culto, o sea, pensaban que el culto, de una u otra manera, o las misas, o todo este asunto religioso, iba a ayudar a poder acabar con la peste, ¿ya?
iba a ayudar a poder acabar con la peste. Era como una forma de responder frente al sufrimiento. Luego estaba el uso de manuales como arte de morir. Es que la gente, pues los sacerdotes no podían acercarse a poder ayudar, ¿cierto? No podían ayudar a estas personas a morir, ¿ya? Entonces, como no podían ayudar a estas personas a morir, entonces crearon una pequeña cartilla, imagínense, que se llamaba el arte de morir. Entonces, ¿para qué? Para que esta persona recibiera y asimismo pudiera confesar la mayoría de sus pecados y terminara pues yendo al cielo, ¿ya? Y luego estaba el tema de aquellos, lo que yo llamaría los predicadores del terror, ¿ya? Que decían, mira, esto que está pasando, esta peste que estamos viviendo, es causa, mira esto curioso, es causa de la herejía de Lutero, ¿ya? Lutero, con sus herejías, con la reforma protestante, hizo que se volviera a reactivar, en este caso, la peste negra, ¿ya? Y así se daba. Hay un hombre muy conocido, de hecho, un predicador muy conocido, llamado John Will. John Will acusó directamente a Lutero por la peste negra. ¿Ya? Bueno, es curioso que esto pase, siga pasando, ¿ya? Y mira que hay varias personas, ¿cierto?, que han hecho ciertas críticas frente, digamos, frente a la forma como hemos afrontado hoy la pandemia del coronavirus, ¿ya? Es decir, hemos afrontado la pandemia hoy con las respuestas que se dieron en el medioevo, ¿ya? Es decir, hemos seguido respondiendo de la misma forma. Han pasado siglos y todavía han sido las mismas respuestas. El alejamiento social, digamos, los ungüentos para poder, digamos, quitar la peste, ¿ya? Y así ha sucedido. O sea, hemos tenido las mismas respuestas y no ha habido, a pesar del avance de la era tecnológica, pues hemos tenido las mismas soluciones frente a las pandemias. Lutero sobrevivió a 3 pandemias, ¿ya? A 3 pandemias, dice ahí, las cuales me llamó mucho la atención, porque Lutero dice que en las 3 pandemias él debía haberse ido porque la Universidad de Wittenberg había sido trasladada, entonces él debió haberse ido, debió haberse salido. Pero la respuesta de Lutero es la que me llama la atención. Lutero le responde a ciertos pastores que le dicen, Lutero, ¿qué hacemos? ¿Huimos ante la pandemia o nos quedamos a afrontarla? Lutero, pues curiosamente, le dice algo muy interesante. Le dice, hay 2 soluciones aquí. La primera solución es servir al prójimo, o sea, afrontar la pandemia y servir al prójimo. Pero lo segundo, ¿cierto?, de lo cual este predicador John Will, que les mencionó ahorita, no estuvo de acuerdo totalmente, y que, digamos, que confrontó a Lutero en ciertas partes, es decir, lo primero, afrontar la pandemia, pero sirviendo al prójimo, en total solidaridad, ¿ya? Y lo segundo, ya que, digamos, que Lutero lo vio como una respuesta pastoral frente a la pandemia, y que me parece muy interesante, muy actualizada, ya es preservar la vida. Es decir, no huir, sino tratar de no exponerte a tal punto que termines exponiendo tu vida y termines infectando a otro, bueno, en este caso de Lutero, ¿cierto? Diciendo, infectando a otro y muriendo tú mismo. ¿Ya? Le dice, hay 2 cosas aquí que debe hacer la iglesia y que Lutero da como la respuesta y que me parece muy interesante como respuesta pastoral, ¿cierto? Primero, servir al prójimo en total solidaridad y lo segundo sería preservar como tal mi propia vida, ¿ya? Mi propia vida. Entonces, la peste, ya, digamos, voy a ir concluyendo con esto que voy a decir. La peste, las pandemias, las epidemias, tanto por los padres de la iglesia como la reforma protestante y demás, lo vieron de una u otra manera, lo vieron como una manera, ¿cierto?, de expandir el cristianismo, ¿cierto?, pero expandir el cristianismo a través de la esperanza, ¿cierto?, a través digamos, de ser entusiastas con otras personas, a través del servicio a otros y de una u otra manera a través de los vínculos sociales. Entonces, esas cosas me llamaron mucho la atención y que me parece ya que todavía lo que sucedió en aquel entonces debería suceder en la actualidad, ¿cierto? Frente a esta pandemia que tenemos, es repensar el tema de la autoridad, ¿ya? Frente a la iglesia, repensar el tema de la autoridad. O sea, la iglesia debería repensar el tema de la actualidad, de la autoridad, ¿ya? Que eso fue lo que llevó, el repensar el tema de la autoridad fue lo que
a que la gente, digamos, se abrazara la reforma protestante, ¿ya? Y abrazara, digamos, la libertad de creencias, de una u otra manera, porque vieron que la Iglesia Católica no tuvo respuestas cuando debió haberlas tenido, ¿cierto? Para ellos, cuando la Iglesia Católica no tuvo respuesta cuando debió haberlas tenido, y que ahora esta gente pues, vio en la Reforma Protestante pues una solución, ¿cierto? Digamos, una huida frente a esta iglesia autoritaria, opresora y demás. Bien. Entonces yo creo que este sería de una otra manera aporte histórico hacia la iglesia, Miguel, que me parece a mí que debe ser muy interesante para todos, ¿ya? Recuperar esto. Eso, bueno, listo, gracias Adolfo. Interesante esa primera introducción, interesante esta primera disertación en cabeza de nuestro maestro Adolfo, porque ahí vemos entonces en términos históricos un buen marco conceptual, si queremos verlo de esa manera, para poder entonces entrar en una conversación, ir aterrizando, ¿sí? Lo que es eso que sucedió en la historia, como lo dice Adolfo, y el desafío que nos entrega al final. Eso es lo que sucedió en la historia, en voz del Teo, en voz de lo que sucedió antes en la peste bubónica y demás. Y el desafío que nos entrega al final del replanteamiento de la autoridad en lo que estamos enfrentando ahorita. Entonces eso es lo que nos queda sobre la mesa, yo creería, para poderlo conversar luego. Pero entonces en ese aterrizaje que estamos haciendo en términos temáticos, entonces ahora quisiera presentarles al teólogo Nelson Álvarez, que nos va a hacer un marco un tanto, bueno, para los entendidos, un tanto epistemológico, ¿sí? Desde la filosofía, en lo que se entiende la pandemia en su pertinencia social, en su pertinencia eclesial y en los, además, conflictos existenciales que seguramente más de uno está pasando ahorita, que en realidad hacer una situación social nos lleva a muchos a tener sensaciones particulares y en muchos casos sensaciones comunes que se pueden repensar desde la filosofía y que podemos, como la ciencia misma no nos invita, es a tener nuevas preguntas quizás un tanto más profundas, quizás un tanto más estructuradas, pero que nos puede llevar de todos modos a una reflexión que se traduzca luego en una práctica. Entonces, quisiera presentarle a mi compañero Nelson Álvarez, que va a hacer en este momento el uso de la palabra. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto esta noche estar acá compartiendo con ustedes. Adolfo hizo una introducción bastante completa y bastante explicativa pues, de lo que realmente ha sido la pandemia a lo largo de la historia. Llama mucho la atención que desde aquel entonces hasta ahora el tema central siempre ha sido el repensar la pandemia. Desde la filosofía y la teología siempre se han manejado como que la religión no puede entrar en el campo de la filosofía y que la filosofía tampoco puede entrar en el campo de la religión. Lo interesante de la filosofía para hablar de religión es que todo el tiempo tiene un cuestionamiento. La filosofía todo el tiempo se está cuestionando por qué, para qué y está repensando. Me llama mucho la atención que en medio de esta pandemia, un tema interesante y un concepto interesante que tiene la filosofía es el de construir. ¿Cómo deconstruimos la realidad que vive la iglesia, el pensamiento epistémico, como decía Miguel, que tiene la iglesia como tal, y cómo podemos fortalecer o cómo podemos articular un nuevo pensamiento que nos dé herramientas en la iglesia para salir adelante, por decirlo así de alguna manera? Cuando se habla de filosofía, y para hablar desde el punto de vista filosófico, yo me quise basar en dos elementos principales. Uno es el tiempo y otro es el futuro. Y creo que una de las primeras personas o de los primeros pensadores que habló del tiempo como tal fue San Agustín, que para todos es bastante conocido. Cuando estudiamos teología, San Agustín es uno de los que más estudiamos porque es una persona pues que hablaba en latín y eso lo hacía una persona bastante interesante por sus escritos. Y me llama la atención, y muchos de ustedes me recordarán porque también digo que San Agustín era interesante porque siempre estaba con la Biblia en una mano, pero con el batón en la otra, con el palo en la otra. Entonces,
pero él repiensa el tiempo. Y lo interesante de esto es que San Agustín nos dice, el tiempo, la lógica del tiempo no la podemos apresar. Cuando intentamos entender el tiempo, es imposible que apresemos el tiempo, porque San Agustín nos expresa y nos dice, el pasado ya fue, no hay nada que hacer por el pasado. Y nos habla, el futuro es impredecible. O sea, no podemos predecir qué pasa en el futuro. Entonces, ante esa dicotomía, San Agustín nos presenta algo interesante y nos dice, lo único que nos queda es el presente. Pero nos dice, ¿cuál es el presente? El ahora. ¿Y cuál es el futuro? Pues el que va a pasar en 3 segundos. Segundos después decimos, ya no es futuro, es pasado. Es decir, el de construir de la iglesia y el de construir del pensamiento filosófico o teológico de nosotros debe ser en el ahora, debe ser en el hoy, en el presente. Porque cuando hablamos hay muchas personas que dicen, hablemos de post pandemia. No, tenemos que crear y deconstruir desde lo que estamos viviendo, desde nuestro presente. ¿Cuál es el ideal, cuál es el tiempo ideal para deconstruirlo? Y pues es este. En conversaciones que hemos tenido o hemos tenido internamente, una de las cosas que siempre nos preguntamos es, ¿cuál es el papel de la iglesia hoy? ¿Cómo la iglesia va a salir adelante? ¿Cuál va a ser el nuevo discurso de la iglesia? ¿Y qué vamos a hacer con una iglesia que si antes, para mí, respetuosamente lo digo porque ustedes están más en ese campo, si antes esa iglesia no se atrevía a salir de sus 4 paredes, ¿qué pasa hoy que estamos en una pandemia donde realmente sí no pueden salir? ¿Cuál sería su mensaje a construir o cuál sería el mensaje a construir nuevamente? Eso es lo que tiene que ver con el tiempo, que es lo que maneja San Agustín. Y cuando hablamos del futuro, me llama la atención y me gusta mucho que quien más habla y expresa perfectamente lo que puede ser el futuro es Nietzsche, que es bastante repudiado por muchos teólogos, inclusive por la religión y por muchos tradicionalistas. Nietzsche es bastante complicado, pero Nietzsche hace una representación increíble de lo que puede ser el futuro. Y en uno de sus libros, que es uno de los más maravillosos, que es Así habló Zaratustra, nos presenta el nacimiento de lo que se llama el superhombre, que hoy en día está repensado ese concepto y se dice que es una mala traducción, que no es un superhombre como tal, sino un hombre más allá del humano. Pero nos crea el superhombre para presentarnos lo que es el futuro. ¿Cómo podemos? Él dice, el hombre, igual que Dios, se ha muerto. Entonces, y tiene una expresión ahí en Zaratustra que es mucho más grosera para muchos teólogos, que dice, hasta los dioses se pudren. Es decir, hablando de que hay un momento en que el discurso o la metáfora, porque para mí todo Nietzsche es metáfora, dice, esa metáfora ha cumplido su tiempo, murió. Necesitamos construir una nueva que reemplace o que vaya más con las necesidades que tenemos hoy en día. Lo interesante de Nietzsche es que en medio de todo su discurso, que es un discurso bastante elaborado, termina preguntando, cuando se le hace la pregunta final, que ¿cómo podemos repensar el futuro? ¿O cómo crear esa nueva metáfora hacia el futuro? Pues la respuesta de Nietzsche me causó mucha admiración, que él dice, volviendo a ser niños. Que inclusive la Biblia habla mucho de los niños y dice que los niños, el mismo Jesús dice, dejad que ellos vengan a mí. Ni dice, el futuro debe replantearse y debe construirse desde los niños. No nos está hablando que volvamos a ser niños biológicamente, o nos está hablando de ese pensamiento que tiene el niño. El niño tiene la capacidad de crear, tiene la capacidad de crear mundos imaginarios, por decirlo así, tiene la necesidad de salir del duelo rápido y en el momento en que tiene que salir. Ustedes ven a un niño que está llorando ahora, pero a los 5 minutos ya pasó, dejó de llorar. Y una de las frases interesantes de Nietzsche, para crear un futuro pertinente o para crear una nueva metáfora filosófica o teológica, es real lo interesante de alcanzar la madurez, o dicho de otra manera, alcanzamos la madurez
cuando alcanzamos la madurez que teníamos para jugar cuando éramos niños. O sea, es decir, necesitamos volver a ser niños, necesitamos volver a tomar todos esos conceptos que la religión nos ha implantado, de construirlos totalmente en el presente, porque como les decía anteriormente, San Agustín nos dice, no hay futuro, no hay pasado, hay presente. Es decir, el trabajo de la iglesia hoy es construir esa nueva metáfora desde el presente, desde su realidad y para un futuro. Entonces, ¿cuál es la invitación? Podría decir yo desde la filosofía, de construyamos. Yo le decía a mí, a Melissa, a Adolfo, que hablábamos hace un tiempo, pues, de construyamos el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que tiene la iglesia? De construyámoslo. Hablábamos con Melissa internamente, ¿cuál ha sido el papel que tiene la mujer o que ha tenido la mujer durante todo lo largo de la historia de la iglesia? ¿Cómo ha sido lacerada su dignidad a través de la iglesia, a través del patriarcado? Y hay que deconstruir esa historia. Pero es un trabajo que es lo que quiero que quede claro y nos quede claro a todos. No trabajamos para un futuro, trabajamos para un presente. Trabajamos para hoy. Porque lo que pensemos hoy para mañana ya no es futuro, es pasado. Y el pasado no existe, mañana es nuestro presente. Entonces la invitación como de final es, trabajemos con el presente, deconstruyendo esos mensajes, que laceran la dignidad de muchas personas y entrando en un campo de pandemia como estamos, mirar cuál es el lugar de la iglesia en esa pandemia, hacia dónde va, qué le está aportando a la sociedad y qué le va a aportar de aquí en adelante, teniendo en cuenta que toda la estructura eclesial cambió. Esto que estamos hablando y que ahorita Miguel nos va a hablar, no es que es a futuro que la iglesia va a cambiar, la iglesia cambió. La manera en que nos congregábamos cambió. La manera en que entregábamos los diezmos y las ofrendas cambió. Tenemos que articular nuevos mecanismos que nos permitan que ese mensaje que anteriormente entregábamos en una asamblea llena de personas, que hoy no se puede, y dice la Organización Mundial de la Salud que no se va a poder por lo menos en este año, ¿cómo replanteamos eso? ¿Cuáles van a ser esos nuevos mecanismos? Pero es el repensarnos desde hoy. Es lo interesante de todo esto, ¿no? Listo, muchas gracias, Juancito. Qué impresionante en realidad escucharte, impresionante en realidad tener esa visión un poco más amplia desde las posiciones filosóficas, citando a Nietzsche, citando a pensadores importantes de la existencialidad, a Barth, a Kant, que también lo mencionó. Entonces, qué bueno traer sobre la mesa este tipo de posturas y pensar, como decía Nelson, en el presente, en el ya y en el ahora, desde la pertinencia, ¿no? Desde la pertinencia, desde la altura de lo pertinente, de lo prudente y además de lo útil, diría yo, ¿no? Desde la utilidad. Entonces, esa deconstrucción, ¿cómo logra impactar y amalgamar un poco lo que la iglesia ha sido en el durante, ¿sí? Lo que la iglesia es ahora, que estamos en cuarentena, en situación de pandemia, y lo que la iglesia va a hacer después, aunque sea seguramente un tema para una posterior invitación y una posterior mesa de diálogo, a pensar la iglesia en la post-pandemia, porque como eso lo decía, es algo que no se puede medir en tiempo, es algo que está regido por diferentes circunstancias a partir de las autoridades internacionales y las autoridades nacionales, pensando en la iglesia desde el contexto del recinto, ¿no? Pensando en la iglesia desde el recinto. Es donde hablamos de que la iglesia no se vaya a poder abrir por ahora, pero esa intención de pensar en la iglesia desde el recinto es algo que también tenemos que construir y plantear y lo vamos a tener sobre la mesa. Entonces, bueno, muchas gracias al maestro Nelson. Vamos a darle entonces chance ahora a la niña del grupo, a la cara bonita del grupo. O sea, en medio de tanto maluco tenía que haber algo lindo. Por eso era necesaria la participación de un rostro femenino. Y de ella nos va a compartir entonces, la compañera Meli nos va a compartir sus sensaciones desde su posición, además como pastora asociada de una comunidad de fe en la ciudad de Barranquilla, y la participación desde la perspectiva de género, ¿sí? Cómo el género entonces dialoga en el papel que cumple la iglesia o que no cumple la iglesia con las realidades, las nuevas realidades que tenemos ahora y que vamos a tener. Entonces, Meli, bienvenida
a este espacio y el micrófono es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, amigos. Quisiera preguntar si me escuchan bien antes de responder al interrogante. Bien, bueno. Yo he querido como plantear dos momentos para responder el interrogante. Uno de ellos tiene que ver con una comparación que propongo entre la Edad Media y nuestros días. Es decir, digamos cómo desde la Edad Media se construyeron discursos en contra del género, y además desde la situación pandémica que vivimos hoy. Y por otro lado, quiero responder cuál es el desafío de la Iglesia hoy frente a la violencia de género desatada dado por el confinamiento. Entonces, quiero iniciar con una frase que me gustó muchísimo conversando con Nelson en estos días. Es del filósofo Walter Benjamin, que dice: la historia la cuentan los ganadores. Son ellos, los vencedores, los que eligen su propia historia, aunque esta no se cuente en realidad lo que pasó. Y pensando en esto, digamos que meditaba en cómo el historicismo ahoga las voces y silenció por muchísimo tiempo las voces de las mujeres. Sin duda que uno de los periodos más largos y uno de los periodos más oscuros ha sido, sin duda, el tema de la Edad Media, porque digamos que vio a la mujer no como sujeto de estudio, sino como un sujeto sujetado. Y a lo largo del tiempo, nosotras, las mujeres, hemos sido las perdedoras a lo largo de la historia. Y me llama mucho la atención porque Nietzsche dice que la historia continúa repitiéndose. Y sin duda que hasta el día de hoy, el postulado de la Edad Media frente a la mujer sigue viviéndose y retornándose en nuestros oídos. La mujer sigue siendo la gran perdedora. Además de esto, me llamaba mucho la atención en cómo la Edad Media multiplicó un discurso referente al tema de la pandemia. Cuando vivían o cuando les tocó vivir estas epidemias, el discurso, digamos que ya lo escuchamos un poco en boca de nuestro amigo Adolfo, la Edad Media también multiplicó un mensaje muy claro, y era que nosotros éramos los culpables por nuestros pecados, de la ira divina desatada por Dios. Y de algún modo establece entonces una relación entre religión, peste y pandemia. Y me llama mucho esto la atención porque hace poco vi un artículo que decía que en cuanto hay un tema de sufrimiento o catástrofe o pandemia, se lleva a cabo una vulnerabilidad en nuestro ser. Y esta vulnerabilidad, de alguna manera, crea un lazo entre la conducta. Porque cuando se vulnera nuestro dolor de algún modo, lo que hace es que la conducta busca remediar de alguna manera, desatar supuestamente la obra divina, y es cuando la persona se acerca con mayor fervor al cristianismo. No en vano, muchas de las grandes pandemias han dado, digamos, en resultado la propagación del cristianismo, como ya bien Adolfo lo planteó. Pero en la Edad Media el pensamiento tradicional afirmaba y asumía que nosotros éramos los culpables. Y hace poco escuché a un obispo, leí un artículo que decía y exclamaba que Dios nos estaba gritando por los pecados. Era una forma, o sea, Dios a través de esta pandemia nos estaba gritando un mensaje, y el mensaje era los pecados. Y me asalta una pregunta. Si todo evento que nos recuerda nuestra mortalidad y nos lleva a esa religión, a crecer, a tener un alto fervor, recurrimos a Dios por miedo a lo que pueda sucedernos con esta pandemia, o recurrimos porque de alguna manera la religión nos ha solucionado un poco el problema de la eternidad. Entonces, digamos que en ese orden de idea, mucha gente se acerca a la religión porque busca un consuelo desde su vulnerabilidad. La vida eterna es la recompensa al sufrimiento que hoy tenemos. Y esa misma vida eterna, como en algún momento Marx lo planteó al decir que la religión es el opio del pueblo, y que fue considerada por muchos como una frase totalmente ateísta, pero me llama muchísimo la atención, que lo que Marx quiere, sin duda, es sacar la religión, porque nosotros hemos contemplado todos los sucesos como sujetos pasivos, sin hacer algo, sin producir algún cambio, teniendo como resultado la recompensa celestial. En el caso de las mujeres,
no fue distinto. Digamos que la Edad Media se materializó completamente en un tiempo de laceración continua y digamos que hizo de la mujer una gran perdedora de la historia, porque una de las imágenes que se representó en la Edad Media fue la de Eva. Tenía la función en las abadías y en las catedrales. Esta imagen se multiplicó tanto que nosotros entonces venimos a ser hijas de Eva, engendros de Satán. Pero qué cosa que casi al tiempo también se multiplicó la imagen de María. Pero la imagen de María nunca fue multiplicada, porque es que nosotros estamos lejos de ser esa madre escogida, esa mujer escogida, pero todo lo contrario, sí somos hijas de Eva porque somos las culpables de la caída. Y me llama la atención que hasta nuestros días, hoy sigue repitiéndose ese mismo discurso. Y me llama la atención cómo de alguna forma la mujer ha tenido todo un papel en este tema del confinamiento. Trataba de investigar cómo se ha desenvuelto y en pandemias anteriores, curiosamente, el mismo comportamiento que tenemos hoy, por eso quiero hablar específicamente del comportamiento de la mujer mostrado en pandemias anteriores, como por ejemplo el Zika y el ébola, las mujeres tuvieron un papel bien importante y el papel era que ellas debían estar frente a la línea de batalla. ¿En qué sentido? Ellas estaban en el sector sanitario de primeras. Y hoy, mis amigos, me daba cuenta que el 70% de la población femenina de las enfermeras y doctoras, el 70% lo cubren mujeres. Y el 90% en América Latina, las mujeres son doctoras, lo que nos da como resultado que estamos frente a las líneas de batalla con el tema del contagio. Por otro lado, nosotras somos las que estamos a cargo en la casa de las tareas domésticas y hace unos cuantos días hicieron como un informe en donde repartían las tareas. Este informe de alguna forma lo que hacía era tratar de mirar las tareas del hogar en 5 maneras. Estaban las tareas domésticas. Por otro lado, estaba el tema de los hijos, de las tareas y del trabajo no remunerado. Y todas nos tocaban a nosotras. Adivinen, su papel hombre solamente era ir a comprar la comida. Del resto, a nosotros nos toca todo. Y ese mismo comportamiento fue el que tuvo en el ébola y en el Zika. Lo que nos permite concluir de alguna manera, de acuerdo al confinamiento y al papel que nosotros hemos asumido al confinamiento, somos las responsables de los sistemas, tanto públicos como en la casa. Es decir, estamos frente a las líneas de contagio, somos las cuidadoras y además somos las que tenemos a cargo todo el trabajo en la casa. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención y es que desde abril hasta este tiempo se triplicaron las llamadas por abuso en contra del género. Eso quiere decir que el lugar más peligroso para una mujer es su casa. Pero si estamos trabajando bajo el concepto de quédate en casa, imaginen lo que puede estar pasando una mujer. Entonces a mí me llama la atención que sin duda nosotros tenemos un papel supremamente importante. Hay un desafío que la iglesia debe cumplir. Y mientras Adolfo hablaba un poco sobre, digamos, cómo se había comportado el medioevo con el tema de la pandemia, vi algo, un comportamiento, porque una de las pestes que de alguna manera azotó fue la peste bovina, que es muy parecida. La peste de Justiniano, como tú bien lo decías, es muy parecida al tema del COVID porque también se pasa por animales. Y cuando atacó la catedral alemana, Lutero dio una declaración que a mí me encantó, sin duda. Él dijo algo así: ¿deben los cristianos huir de la peste? Y él responde: moriremos en nuestros puestos. Los médicos cristianos no pueden abandonar sus hospitales. Los gobernadores cristianos no pueden huir de sus distritos. Los pastores cristianos no pueden abandonar a sus ovejas, porque la peste no anula nuestros deberes, los convierte en cruces en los que debemos estar dispuestos a morir. Y me llama la atención que la iglesia en la Edad Media tuvo un comportamiento singular y fue darle la espalda al mundo y mirar fijamente a Cristo.
Lo que me llama la atención es que la iglesia de algún modo se desvinculó por completo de la sociedad que lo necesitaba y además de eso construyó una iglesia de puertas hacia adentro. La pregunta hoy es, ¿está la iglesia cumpliendo con su deber como bien lo manifestó Lutero o todo lo contrario? ¿Anula su misión de reivindicar derechos como las mujeres víctimas de violencia hoy? La iglesia en la Edad Media renunció a vivir, como bien lo mencionaba, y se olvidó de las mujeres, se olvidó de las grandes perdedoras de la historia. Y como mencionaba, la función porque eran mujeres que no podían escribir, la sociedad no era culta, y las imágenes que estaban en las catedrales tenían la función pedagógica de transmitir un mensaje. Y ese mensaje era, ustedes son las culpables de la caída. A mí me encantaría y pienso que el desafío de la iglesia hoy es desconstruir el mensaje de uniformidad que la iglesia ha pretendido durante mucho tiempo. Uniformidad no, igualdad de derechos sería genial. No es para el post pandemia, como ya Nelson lo mencionó. Necesitamos de construir un mensaje para el presente. Un mensaje, ese mensaje y ese pensamiento lineal de la iglesia tiene que desaparecer. Yo pregunto, ¿la iglesia hoy es un lugar de respiro en donde nosotros las mujeres podemos reencontrarnos con nuestros derechos o podemos reencontrarnos como esa María o como esa María Magdalena, que fue la primera evangelista de la Biblia, pero que por supuesto los textos patriarcales hasta el día de hoy no muestran? Y quiero contarles que me agrada mucho el saber que de alguna manera el discurso perpetuado por la iglesia desde hace siglos, aun cuando hemos avanzado, cambió un poco. Y tengo que dar gracias a pastores que hasta el día de hoy de alguna manera han asumido el reto. Y digo que han asumido el reto porque yo soy producto de ellos. Gracias a Dios tengo a alguien que me pastorea y que hasta el día de hoy me dio la oportunidad de poder dar una santa cena. Algo que tal vez está solamente para los hombres. Pero yo pienso que la mujer ha sido lacerada desde todo punto de vista, desde su sexualidad, desde su forma de pensar, desde cómo se viste, desde qué es lo que piensa, o sea, de todos los aspectos. Así que el desafío que yo planteo que la iglesia hoy debe empezar de manera inmediata, número uno, es desconstruir el pensamiento lineal que ha tenido de uniformidad y que haga de la iglesia un lugar de respiro, un lugar en el que nos podemos acercar y podemos ser sujetos pensantes, ser sujetos valorados. Me llama la atención que ser discípulos de Jesús es eso. Pasar a un lado totalmente desconocido como estamos hoy, que es totalmente incierto, pero donde la iglesia no da la espalda, porque la iglesia no puede seguir dando la espalda a las necesidades realmente importantes. Y hoy la iglesia debe estar ligado a esa imagen de servicio y de pastor, no un predicador más. Es decir, no solamente alguien que dé un discurso más. Yo rescato hoy de la iglesia y la iglesia debe pensarse así como la imagen del pastor que cuida y que se sienta con sus ovejas y reivindica sus derechos como mujer. Así que yo espero de verdad que los pastores que han seguido y que le han hecho un seguimiento a todas esas mujeres maltratadas hoy insistan en el discurso número uno de no más laceración, porque déjenme decirle además que hoy el tema de patriarcado se multiplica más por nuestras propias voces, mujeres, porque si hay alguien que me golpea, mire, yo puedo ir donde mamá y mamá seguramente me va a decir, ¿sabes qué? Yo aguanté. Aguanta tú, porque ese era el discurso que nos hizo perdedoras de la historia por tanto tiempo. ¿Por qué? Porque las mujeres han tomado esas ideas tradicionales, están metidas en su chip. Yo hablaba con Nelson y Nelson me decía, difícilmente estas mujeres van a poder cambiar este chip que durante años han venido trayendo. Incluso nuestra imagen está ligada al servicio y aunque cambie el escenario, sigue siendo el mismo lugar. Seguimos teniendo el mismo servicio en la iglesia. ¿Por qué una mujer un domingo no puede llegar al encuentro sagrado con su Dios, sino que además de hacer las tareas domésticas en su hogar, el domingo tiene el mismo trabajo de ser la ujier o la diácona en la iglesia, de servicio? No se supone que lo hizo toda la semana. Entonces, desde ese pensamiento hay que empezar a deconstruir.
nuevas posibilidades para mujeres que de verdad necesitamos tener un lugar en la sociedad, en el mundo, como madres, como mujeres laceradas desde la tradición cristiana y desde la iglesia. Muy bien, Meli, ¿Me muy puede bien. decir uno? No, yo estoy de verdad hasta el momento, digamos, rescatando algunas cosas, tanto de Nelson como de Meli, que han sido fabulosas. ¿Ya? Y de verdad creo que queda una, digo, académicamente queda aquí, en este video, evidencia digamos, de algunos conceptos, algunas ideas muy interesantes, teológicamente hablando. Y bueno, yo tomo este espacio porque nuestro próximo, digamos, panelista, ya conferencista, es Miguel Púa. Entonces me gustaría presentarles a Miguel Púa. Trae, digamos, trae no solamente algo fresco, sino una crítica muy renovadora para, digamos, el trabajo de la iglesia ya en medio de esta pandemia. Miguel, adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación, genial. Bueno, yo quisiera plantearles, es un tema un poco más práctico, ¿sí? Un poco más práctico, es como aterrizar los conceptos en términos de lo que hoy estamos viviendo, porque al pertenecer a comunidades especiales, al estar inmerso en comunidades especiales y tener el contacto directo con feligreses y tener la cercanía de las vivencias, que seguramente Mili comparte eso conmigo, de las vivencias de personas que, siendo feligreses de una comunidad, están en una situación de crisis. Crisis que además es trascendental, es decir, cuando digo trascendental no digo que sea irreparable, ¿no? Cuando digo trascendental es que abarca muchos temas. Una crisis que abarca muchos temas, que no se suscribe únicamente a lo económico, que no se suscribe únicamente a lo social y que no se suscribe únicamente a lo religioso. Nosotros podemos entender entonces este contexto de crisis desde las comunidades, desde unos paradigmas que quisiera ponerles sobre la mesa y que, pues, obviamente en la misma línea académica en la que ustedes han hablado, pero digamos que con un tinte un tanto pastoral, no sé, me quisiera brindar ese permiso, si me lo permiten, un tinte un poco más pastoral para poner escenarios reales, es decir, desde la conceptualización construimos, es valioso construirlo, es valioso generar reflexiones, es valioso tener esos marcos referenciales desde la perspectiva de género, desde la filosofía, desde la historia, ¿sí? Es valioso, nuestra construcción es toda, ¿sí? Es toda, yo soy un pleno convencido del pensamiento complejo, ¿sí? Del pensamiento que entiende el todo y las partes y el todo, ¿sí? Entonces, por eso este tipo de espacios. Pero ¿qué tal si asumimos el desafío de pensarnos desde lo que vive la persona de a pie? ¿Sí? Desde lo que vive la comunidad real. Entonces yo quisiera plantearles como cuatro puntos específicos nada más, no me quisiera alargar porque precisamente este es un conversatorio, no una conferencia ni tampoco para que me digan amén y levanten las manos. Así que cuidado con eso. Ahorita, lo importante es esos 4 puntos pensarlos. Uno, primero, en paradigmas que se han convertido en desafíos. ¿Sí? Quisiera presentarles paradigmas que se han convertido en desafíos. Cuando hablo de paradigmas no estoy hablando de algo malo. ¿Sí? Cuando hablo de paradigmas estoy hablando de construcciones que son parte de las comunidades que han defendido por mucho tiempo. ¿Sí? Que han defendido por mucho tiempo. Y es un tanto complejo pensar que esos paradigmas, aunque es necesario, puedan derrumbarse de un momento a otro. ¿Sí? Es una cuestión de procesos. ¿Ok? Entonces quisiera plantear un primer paradigma, y el primer paradigma que además que es el que más me toca personalmente, ¿sí? Que es el que más me toca, hay cierta, no sé, ¿cómo se llama eso en el jurídico? Conflictos de interés en este paradigma, porque mi primer pregrado es producción de televisión, y en mi trabajo en el que llevo 15 años trabajando, estoy muy cerca de los procesos tecnológicos y de los procesos comunicacionales, ¿sí? Ya sean masivos o específicos, que eso ya son terminologías técnicas, pero para no alargarnos por ahí, porque ese no es el tema, ese primer paradigma es el tema tecnológico. Y yo quisiera recordarles, y que ustedes recuerden conmigo, los compañeros de la mesa y las personas que están conectadas con nosotros a esta hora, que han fluctuado entre 25, 28 y 30, una cosa que genial, ¿sí? Gracias por estar allí.
ahorita los saludamos a todos. Esos paradigmas pasan por lo generacional, ¿sabes? Pasan por lo generacional, porque es que pensemos la iglesia desde el recinto, ¿sí? Para empezar a deconstruir un poquito, desde el recinto, desde ese primer escenario, pensemos en quiénes son las personas que son parte de nuestras congregaciones hoy. O sea, quiénes son las personas que hacen iglesia hoy. Es seguramente un diálogo intergeneracional constante. Es decir, no podemos decir, aunque hay particularidades en cada comunidad, porque es imposible aquí generalizar, ¿sí? Imposible aquí generalizar. Ante eso yo soy muy popperiano, como seguramente Nelson se va a identificar conmigo. Yo soy muy popperiano, Nelson, ante eso. Yo pienso desde el falsacionismo, ¿sí? Desde lo falso para poder descubrir lo verdadero. Entonces, me agarro un poco también de lo que dice Karl Barth, de que alguien que generaliza es alguien que está sujeto a las excepciones. Entonces no me gustaría generalizar porque hay particularidades, pero hay comunidades que tienen en una gran mayoría a personas mayores de 45 años y de 50 años. ¿Sí? Por ponerlo en términos de porcentajes, ¿sí? Porque para eso es que sirven los números, solamente para porcentuar, sin que eso sea un elemento de juicio, ¿verdad? Y esos son diálogos intergeneracionales en donde entonces tenemos un recinto que se llama iglesia, que congrega diferentes generaciones en diferentes tipos de lenguaje. Lo mismo que pasa, el paradigma que pasa con los colegios en el que Rodolfo participa, ¿sí? Un sistema de educación de los años 90, ¿sí? Con profesores del siglo XX educando a estudiantes del siglo XXI. Entonces, cosas así. O sea, tenemos ese tipo de sopa de mondongo en las iglesias. Bien, entonces, ahí en ese diálogo intergeneracional seguramente se van a acordar conmigo de que en los años 90, todo lo que fuera tecnología avanzada era fácilmente demonizable, es decir, era fácilmente condenable. Y estoy seguro que se van a acordar conmigo las épocas del colegio cuando empezaron a aparecer los celulares, que la primera innovación del celular era que tenía la cámara, la pantalla a color. Esa era la primera innovación, tenía pantalla a color y esa era la panacea, ¿sí? Tú sabes lo que era jugar culebrita a color, una cosa tremenda, ¿verdad? Y luego aparecieron celulares que tenían luces a los lados, ¿te acuerdas? Y los ponían de pie y empezaban a bailar. Entonces era cosa del demonio, porque entonces es un aparato que funciona para bailar y pervertir a la juventud. Sí, gracias porque la sonrisa otorga. Es que ese es el tema. ¿Sí ves cómo va la cosa entre el detalle construyéndose? Porque, y luego, bueno, en la página oficial de Facebook, dice que fue fundada en el 2004, ¿sí? Es decir, no es algo muy antiguo, ¿sí? Pero en esa era, al comienzo de los 2000, yo creo hasta el 2010, ¿cuántas cosas, compañeros, no le sacaron a Facebook? ¿Cuántas predicaciones no había de que Facebook era cara y cara parecía en Apocalipsis y entonces book es libro y es el libro que tenía los 7 sellos? O sea, ¿sí me van a entender? ¿Cuántas cosas? Estoy hablando del antes, ¿sí? Estoy hablando del antes. En este contexto estoy hablando del antes. ¿Cuántas cosas no se le sacó a Facebook? Y luego entonces, obviamente, cuando el boom de la tecnología, porque estamos hablando de una revolución que es fácilmente comparable y superable a lo que es la revolución industrial, ¿sí? Que es la revolución tecnológica que tenemos hoy, entonces empezaron a polular diferentes redes sociales. De hecho, el Messenger, que antes era la ventanita, no sé si ustedes lo alcanzaron, bueno, de pronto el único viejo aquí soy yo, pero que el Messenger era la ventanita, era el plim plim, ¿sí? Plim plim, la ventanita, ¿sí? El zumbido, mándame un zumbido y yo te respondo, ¿sí? Entonces, eso empezó a evolucionar y ahora lo tenemos en un teléfono, ¿sí? Porque Facebook lo compró, además, ¿sí? Bueno, Facebook compró todo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esos medios que al comienzo fueron demonizados, resulta que hoy son la ventana. Y hoy damos gracias a Dios. Mira cómo es la cosa, ¿no? Hoy damos gracias a Dios. Hoy, gracias a Dios, tenemos estos medios para congregarnos porque las iglesias están cerradas, entonces a través de estos medios nos podemos encontrar. Entonces, demos gracias a Dios por fe. Mira cómo es el movimiento del tiempo, ¿sí? Entonces, ese es el primer paradigma. En ese paradigma, la investigación que yo hice al comienzo de mi tesis de grado de teología, porque yo me gradué de todas las maneras posibles, ¿no? Yo hice primero la tesis, ¿sí? La tesis que, bueno, se truncó en algún punto de las asesorías y después hice diplomado de grado, pero ya la tesis estaba adelantada, o sea, yo me tenía que graduar o graduar. Entonces, en el desarrollo de mi tesis, yo planteé un tema que era
esas influencias de las redes sociales en los jóvenes cristianos. Hice estudios, encuestas y demás, ¿sí? Además, en jóvenes cristianos interdenominacionales, ¿no? Interdenominacionales, hablando además de, como nos dicen en investigación, aterrizando el tema. Y en esa investigación, descubro que en el 2014, un sacerdote que se llama Antonio Espadaro, lo he citado mucho y lo quiero mucho, él era en ese momento el coordinador de comunicaciones del Vaticano, y él pone sobre la palestra un libro, que lo pueden buscar, que se llama Ciberteología, ¿sí? Es decir, la teología mediada por las TICs, la teología metida en medios virtuales. Y Antonio Espadaro pone eso sobre la palestra, creo que es el primero que lo pone, ¿verdad? De ahí para adelante se empieza a escribir, pero fue, digamos que editorialmente, uno de los primeros exponentes del tema. Y exponiendo el tema, él pone sobre la mesa algo muy interesante, que es la teología que se viraliza, que se hace viral, la fe que se hace viral. Entonces él hace un análisis de esas imágenes que empiezan a construirse y a aparecer. Y seguramente más de uno aquí está familiarizado con esos memes de Jesús señalando a la tierra, de compárteme para que el Señor te bendiga, mira esta imagen, di amén abajo, ¿sí? O sea, mira, y no solamente lo que eso significa en términos de masificación, sino lo que eso produce en la reacción del que hace eso, ¿sí? Porque entonces el meme nos invita a ser obedientes a lo que el meme está diciendo, ¿sí? Entonces luego uno dice que uno comparte con inocencia, ¿no? Yo comparto el meme porque me gustó, pero resulta que el meme decía, si te gusta la imagen, comparte. Entonces lo que estamos siendo obedientes. Todo eso lo explica Antonio Espadaro en Ciberteología. Entonces, mira cómo ahí ya el comportamiento, como lo diría Tillich, está alienado a algo que nos está invitando a hacer una acción. Ahora, luego tenemos el escenario de uno de los grandes escritores de la sociedad líquida. Yo creo que no tengo ni que mencionarlo solo con decir el título, ¿sí? Que es Simon Bauman. Y Simon Bauman nos hace la deconstrucción de esas de las creencias filtradas por medio de la cultura, que además pasan por la moda y por eso son líquidas. Es decir, y yo creo que, pues aquí no voy a estar diciendo que el agua moja, al decir que en diferentes épocas de la historia hemos tenido movimientos de moda. En diferentes épocas de la historia hemos tenido que en algún momento todos querían ser profetas, ¿sí? Entonces era, invitemos a predicar al profeta. En otro momento de la historia el movimiento era misionero. Entonces todos éramos misioneros. Entonces invitemos al misionero que viene de tal parte, ¿sí? Eso. Y luego entonces se empezaron a configurar la sociedad de iglesia, y hoy, ¿cuál es el movimiento presente? Y seguramente todos me lo van a decir a viva voz: el movimiento apostólico, ¿sí? Pero es que eso que tiene que ver con el tema, porque es que esa es la iglesia. O sea, estamos hablando de la configuración de la iglesia y cómo van cambiando los tiempos. Ese es el paradigma que quisiera poner sobre la mesa. Y luego podemos hacer un análisis en un segundo punto, que es el antes y durante. Y en el antes y durante, es decir, en el antes de la pandemia y en el durante en situación de pandemia, yo quisiera ponerles un escenario que quizás pasa de ser percibido, de esas cosas que cuando uno está en el ejercicio pastoral o teniendo que ver con comunidades, uno nota, pero nadie las dice, ¿sí? Nadie las dice. De esas cosas, uno nota, pero nadie las dice. Y que de hecho el mismo feligrés se da cuenta, pero tampoco lo dice, ¿sí? Tampoco lo dice. Que es el síndrome del púlpito importado. Eso es una frase mía, así que ojo con eso del copyright. El síndrome del púlpito importado. ¿Qué es el púlpito importado? De que está en la psiquis de muchas comunidades, porque vuelvo y repito que tengo miedo de generalizar, no, pretendo no hacerlo, está en la psiquis de muchas comunidades, de que el predicador que viene de afuera es más importante que el que está adentro, ¿sí? Entonces la emancipación de lo extranjero, dependiendo del corte de la comunidad y de su historia eclesial, hay comunidades que comparten más la invitación de un predicador norteamericano o de un europeo, o hasta de un argentino, porque en algún momento se pusieron de moda también, ¿sí? Los predicadores argentinos. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo de su orden eclesial, de la historia eclesial de la iglesia, pues eso es un paradigma que está allí. Y ese es en el antes.
Pero miren qué curioso que ahora en el durante, es decir, ahora en situación de pandemia, ahora en situación de cuarentena, miren qué interesante que la mayoría de las comunidades que están haciendo los cultos virtuales y que además, por ser virtuales, la globalización y las interconexiones te dan un mundo de posibilidades para poder interconectar gente que está afuera. Resulta que ahora las predicaciones, en un gran porcentaje de ellas, son predicadores nacionales. En un gran porcentaje de ellas son predicadores que pertenecen a las comunidades de fe, que pertenecen a la que son cercanos a la feligresía. ¿Por qué? Porque es que ahora lo que tenemos es la sensación, combatir con una sensación de abandono, combatir con una sensación de soledad, combatir con una sensación de que estamos fuera de lo que pertenecemos. Y de lo que pertenecemos, como de todos modos en el diálogo eclesial se ha popularizado mucho y además, bueno, bíblicamente está sustentado y ni modo de discutir eso ahorita, ni modo de discutir eso ahorita, está bíblicamente sustentado el que hay pastores y la feligresía son rebaños. Entonces, como lo que tenemos en el recinto ojo que hago el énfasis, en el recinto son ovejas, entonces las ovejas están suscritas a la voz del pastor. Entonces, no tiene mucho sentido que la predicación hoy, en situación de pandemia, de cuarentena, sea la voz de un pastor que no es el pastor de la iglesia. ¿Sí ven? Entonces, ahí tenemos cambios que la cuarentena nos está invitando a hacer. Un segundo punto allí, que es un texto que además un famoso teólogo internacional, ¿sí? Un tal Adolfo Céspedes exponía, que es la pregunta de ¿hay salvación fuera de la iglesia? El plantear la pregunta, ¿hay salvación fuera de la iglesia? ¿En cuanto a qué lo cito? En cuanto a qué cito, pensando en que hemos traducido, o se ha traducido en muchas comunidades, dependiendo de su tradición también, en que una persona que se aleja de la congregación en términos asistenciales, ¿sí? de servicios, entonces luego es una persona que se está alejando de Dios. ¿Sí? Entonces, miren la importancia del recinto, ¿sí? Del recinto, del venga para darnos cuenta que está cerca de él. Pero entonces ahora la situación de pandemia, la cuarentena, nos encierra a todos. Entonces, ¿cuál sería la conclusión allí? Entonces, todos nos estamos alejando de Dios porque no hay una iglesia al que asistir. O resulta que ahora sí hay que pensar en desconstruir, como decía Nelson, el concepto de iglesia fuera del recinto. Entonces ahora es una iglesia de casas, entonces ahora es una iglesia familiar, entonces ahora es una iglesia en donde empieza a tener sentido lo que dice Mateo 18 y 20, donde 2 o 3 están reunidos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Bueno, cuando ustedes eran cristianos. Entonces, ese era el tema. No, perdón. Ese es el tema. Ahora sí estamos uniendo esos bloques, ¿sí? Y entonces ahí pues surgen nombres y surgen estrategias, todas muy plausibles, todas muy reales, todas muy eficientes a veces, incluso en la tarea, que es grupo de oración familiar, altar familiar, oración de noche, devocional familiar, ¿sí? Ya no es vengan, ¿sí? Ya no es vengan, sino vayan y lleven. Pero, ¿qué tal si pasamos el escenario desde lo que hemos tenido hasta ahora como el recinto y quizás lo pasamos al escenario, entonces ahora sí, de la iglesia fuera del recinto y hablamos de la iglesia extendida, de la iglesia universal? Y ahí entonces vamos a encontrar hechos de impacto social, hechos de impacto familiar que empieza desde lo pequeño, porque es que pensar la iglesia hay que pensarla desde la casa de uno antes de pensarla desde la sociedad como tal. Ahora, un cuarto tema desde dentro de esas paradigmas es el modelo, un tercer tema, perdón, el punto 2 tenía 2 subtemas. Punto 3, el modelo de subsistencia, y eso es algo que quisiera poner sobre la mesa y seguramente entre los comentarios ahora se va a explotar el rating, ahora sí. El modelo de subsistencia. El modelo de subsistencia es ¿qué? El modelo de subsistencia es que tenemos un modelo
en el que estamos adaptados, acostumbrados a ver que de los ingresos eclesiales, llámese vía diezmos, vía ofrenda, vía siembra, vía como le quieran llamar, dependiendo de la tradición, de esos ingresos es de lo que vive el pastor o cómo se sostiene el recinto. Y volvemos al recinto, ¿verdad? De cómo se sostiene. Y eso no es un modelo económico lógico. Es un modelo económico que de hecho busca sustento entre los sacerdotes y los levitas del Antiguo Testamento que vivían del templo. ¿Y cómo hacemos con eso, hermano? ¿Sí? Pelee si quiere contar. ¿Sí? Busca sustento. No estoy diciendo que lo tenga, estoy diciendo que busca sustento en ello, ¿verdad? Entonces tenemos ese modelo económico y en ese modelo económico de subsistencia, porque el ser pastor o estar al frente de una comunidad eclesial se ha convertido en una profesión que buscamos todos que sea cada vez más digna, pero ojalá esa dignificación del papel del pastor pasara por una preparación académica, pero eso sí es otro tipo de discusiones, porque estamos esperando eso hace años, nos lo han prometido hace años, ¿no? Entonces, en la dignificación de la profesión del pastor, entonces encontramos que en situación de pandemia y en situación de cuarentena estamos frente a un momento de desafío importante por la subsistencia que es necesaria. Porque un recinto cerrado, ¿cómo genera ingresos para su supervivencia? ¿Cómo genera ingresos para el pastor que depende económicamente de eso? Tenemos un modelo con el que podemos pasar muchos miles de conversatorios como este y con teólogos mejores que nosotros y no vamos a superar ese modelo. ¿Sí? Porque es que es algo que está interiorizado, es algo que funciona, es algo que el recinto necesita un arriendo y si no es propio necesita un arriendo y si es propio necesita pagar servicios y si necesita pagar servicios, entonces luego una persona que se dedica 100% a la iglesia merece cómo tener el sustento de su familia y no es algo que estemos demonizando, no lo estoy señalando como un elemento, como un juicio de valor, lo estoy señalando como el modelo que existe y que hay que aceptarlo como eso. No estoy haciendo un juicio de valor aquí. Y que hay que aceptarlo. Entonces, como ese es nuestro modelo, sí o sí, como les decía a ustedes, a mis compañeros del panel en conversatorios, en conversaciones previas a este momento, nos encontramos en una disyuntiva. En teología se llama dicotomía, en filosofía también, en una dicotomía entre mi necesidad y la ética de lo correcto. Mi necesidad y lo que es éticamente correcto. Mi necesidad y lo que es políticamente correcto. Porque entonces estamos frente a una situación de cuarentena que trae consigo medidas de seguridad, que trae consigo alejamiento social, distanciamiento social, que trae consigo el no poder reunirnos, que trae consigo limitaciones de movilidad en muchas ocasiones, sobre todo cuando se recrudecen las medidas porque los contagios se disparan. Y en esa situación, entonces, ¿cómo subsiste una iglesia que tiene un modelo económico dependiente de diezmos y de ofrendas? ¿Cómo resolvamos eso? Entonces, al tener ese momento, ¿sí? Ese momento, esas circunstancias, entonces encontramos estrategias y estrategias, dependiendo de quien las diga, porque también es cuestión que pasa por la fama de muchos de algunos pastores o comunidades, ¿sí? A veces son estrategias un tanto desesperadas, ¿no? Por ahí escuchaba una predicación en la preparación de esta disertación de un predicador que decía, así como usted sale para el supermercado a comprar alimentos en medio de la cuarentena, en el día que le toque su cédula, salga y llegue a la iglesia y dé su diezmo y su ofrenda, hermano. Si en su casa necesitan comer, la casa del Señor también necesita comer, ¿sí? Pero el tema es que es la casa del Señor que lo está diciendo. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver eso? Para eso estamos en este conversatorio, para construirlo entre todos, pero es algo que queda sobre la mesa. Y hay un segundo tema, porque de aquí me van a echar, hermano. Hay un segundo tema. El segundo tema es que esas estrategias, ¿sí? Sea vía transferencia bancaria, sea vía que llegue, no puede chocar, o sea, podemos resolver el tema de la subsistencia de los templos, de la subsistencia del cuerpo pastoral, lo podemos resolver sin necesidad de entrar en la pedigüeña, pero, tampoco podemos dejar de enseñarle a los hermanos a que sean agradecidos con Dios y a que sean dadores alegres. Entonces, miren ese escenario tan complicado, ¿sí? Por eso le digo, es un tema entre la necesidad y la ética.
entre lo que se necesita en el ya y en el ahora y lo que es correcto, y se supone que tenemos que hacer todo por autocuidarnos. Ahora, un cuarto punto para terminar con este, espero no haberme demorado tanto, un cuarto punto para terminar con este. Las lecturas que, siempre apocalípticas, ¿sí?, que se presentan en situaciones de crisis. Y no me refiero únicamente a la pandemia. Obviamente la pandemia es una situación especial que ninguno de nosotros esperaba vivir, que nos ha agarrado por sorpresa a todos, a países enteros han entrado en crisis, más allá de los intereses que eso tenga, que es otro tipo de discusión. En esta situación de crisis, lo que abunda entonces es la lectura apocalíptica, que hace poco yo era participante de una conferencia sobre eso en la UBS, en la UL, en la Universidad Bíblica Latinoamericana, de las lecturas apocalípticas en la pandemia. Entonces, el poner sobre el escenario, entonces esto que estamos viviendo, Dios lo permitió, lo que decía Meli, lo que decía Adolfo, ¿sí? Entonces, estamos viviendo este contexto porque es fruto, es porque lo merecemos por condenación, ¿sí? Porque es la traducción del pecado que hemos cometido contra el Señor que estamos recibiendo esto. Entonces luego la responsabilidad frente a la naturaleza, la responsabilidad frente a las lecturas que se están haciendo en círculos académicos de rescatar lo que es la ecotología en la voz de Leonardo Boff, de rescatar lo que es la teología inclusiva, de rescatar lo que es comunidades que empiecen a pensar en impactar a su medio y empiecen a pensar en impactar el medio ambiente que lo circuncida. ¿Sí? Porque es que somos sociedades que pertenecemos a una cultura, a un sitio, a una ciudad, a una población, y esa población tiene situaciones medioambientales, tiene situaciones sociales. Y eso me lleva a un segundo punto, que es la conclusión de esto, que es el llamado que ha sido eco en redes sociales y ha sido eco en páginas web y demás. Además, curioso que las páginas propias, iglesias que tienen páginas propias, por lo general son iglesias que tienen un tamaño importante, porque tienen capacidad económica para tener una página propia y una plataforma propia. Pero hay pedidos, ¿sí?, pedidos de personas un tanto críticas frente a la realidad, que dicen, bueno, ¿dónde están los pastores que están entregando ayudas ahorita? ¿Dónde están los cristianos que llaman a la salvación y a la sanación orando por los enfermos ahorita? ¿Por qué no se van a los pabellones de COVID? Entonces entramos en ese escenario en donde también la sociedad espera algo de un cristianismo que se ha hecho famoso por ciertas cosas, por sanar, por orar, o por hacer convocatorias, ¿sí? Y además eso se entremezcla un poco con lo que todos arrastramos, y estoy seguro que Meli me va a dar la derecha en esto, todos arrastramos, los que tenemos cercanía con comunidades eclesiales, y Adolfo también, que arrastramos la fama, una cola larga, larguísima, ¿sí?, de que la iglesia está para explotar a los fieles y el pastor para vivir de los pobres, ¿no? Eso es un peso enorme, gigantesco que tenemos. Yo creo que cuando Jesús dijo cargue su cruz y sígame, se está refiriendo a eso, ¿sí? O sea, mire hasta dónde podemos llevar, ¿sí? Porque entonces se entremezcla el que, claro, ¿dónde están los pastores ayudando? Porque ellos por todo el tiempo se han usufructuado, se han beneficiado de los diezmos y las ofrendas de la feligresía. Entonces ahora que la feligresía está en crisis, entonces ¿dónde están los pastores que vienen a resolver esto, ¿no? A darle de comer al que no tiene comida. Entonces ahí nos encontramos en otro conflicto ético, que es el conflicto del asistencialismo. Entonces luego es inmersa en la misión de la iglesia resolverle los problemas a los hermanos. Está inmersa en la misión de la iglesia tener que ir a llevar mercado al que no tiene. ¿Cuántos miembros tiene ustedes en su iglesia? Y empecemos a sacar cuenta de cuánto cuesta el mercado para llevarla a cada miembro. Mire, así puedo conocer personalmente pastores que están haciendo lo mínimo por ayudar a su gente. Así puedo conocer pastores que entregan ayudas, no siempre materiales, sino muchas veces ayudas espirituales en medio de las diferentes necesidades que cada quien pasa, que no necesariamente las publican, que no necesariamente son objeto de publicidad, ¿sí? Así son pastores que están haciendo la tarea desde lo social, en la trascendencia de la iglesia fuera del recinto, en la pertinencia de la iglesia que está inmersa en una sociedad que está en crisis, ¿sí? Así puedo conocer pastores que están haciendo la tarea de incluso ayudar al hermano que perdió su empleo en medio de la cuarentena a conseguir uno nuevo, y con lo difícil que es eso. Es decir, porque es que aquí no estamos hablando de una condenación total. Aquí lo que estamos es analizando un papel de la iglesia que necesita ser pertinente,
que necesita ser importante, que necesita impactar una realidad que es una realidad de crisis en la que está inmersa la iglesia, en la que está inmersa los feligreses y en la que está inmersa los pastores. Que cada quien busca una respuesta diferente para resolverla, eso está bien. Pero como no es la intención hacer juicios de valor ahorita, el tema que tenemos sobre la mesa es, hay problemas de base. Tenemos problemas de base, de concepción, de fundamento. El modelo económico de subsistencia de la iglesia es algo que ahí está, que no podemos derrumbar. El tema del emparentamiento o el rechazo de las comunidades eclesiales frente a la tecnología es algo que por muchos años se ha intentado superar y que todavía no se supera. Todavía se demoniza. Todavía, ¿qué hacemos por Zoom? Zoom es Z, 2O y 2M. Entonces esos 2O son unos ojos y esos ojos lo convierten en un 6 y es 666. O sea, ¿qué hacemos, hermano? ¿Sí? Entonces, eso sucede, eso se ve, eso es parte de la realidad palpable. Esa es parte de la realidad palpable. Entonces, ahí es donde es pertinente lo que decían ustedes en su discurso, la deconstrucción de esas nuevas realidades, pero además de poder presentarlo a una sociedad que está en crisis la posibilidad de que por lo menos a través de la fe tengan signos de esperanzas, de que por lo menos a través de la fe y seguramente, dependiendo de la estrategia de cada quien, a través de la oración, poderles dar signos de respiro a una sociedad que está sobreinformada, que está todo el tiempo bombardeada por los casos de las personas que se mueren, por los casos de los hospitales que confunden a los cuerpos, por los casos del viejito que se murió de infarto y dijeron que se murió de COVID y lo cremaron, ¿sí? Entonces, todo eso que está en medio de algo que es convulsionante en medio de la pandemia que estamos viviendo ahorita, casi que a nivel mundial y en América Latina, con otro tipo de particularidades por la desigualdad y las cifras de pobreza y de desempleo, estamos llamados a ser una iglesia pertinente e importante para ayudar a esta sociedad a que se levante un poquito, ¿sí? A que quizás salgamos del recinto y pensar en esa iglesia universal en donde todos nos podemos congregar, en donde todos cabemos, encontrar a un Dios que por favor ahora sí sea omnipresente. Y en esa omnipresencia, como lo dice la Reforma, ¿sí? Como dice la Reforma, porque tampoco voy a ser yo aquí antiteológico, tampoco. Si estoy hablando de teólogos aquí, no voy a predicar. Entonces, ese tema pasa por reflexionar de construir estas posibilidades y en realidad que podamos tener una realidad un tanto difícil. Adolfo decía algo hace poco, que tenemos que pensar en que luego de la pandemia, si seguimos siendo iguales o no a antes, si es algo que tenemos que analizar, lo analizaremos cuando toque, porque yo de hecho lo he dicho en predicaciones en la comunidad en la que tengo la oportunidad de participar, el virus no se va a ir, hermano. La cuarentena puede desescalarse, se puede descongelar, puede haber cuarentena inteligente, bruta, tartamuda, ciega, sordo y muda, pero el virus va a estar ahí, ¿sí? Aunque salga una inyección es una oportunidad a tu sistema inmunológico, pero eso no hace que el virus desaparezca del ambiente. Entonces, lo que estamos hablando es de una nueva realidad, y en esa nueva realidad donde la iglesia se tiene que repensar y tiene que ser cada vez más pertinente. Gracias, compañero. Bueno, yo me siento muy contento de verdad por este espacio. Miguel, hiciste una conclusión espectacular. No sé qué dice Nelson, no sé qué dice Melissa. Creo que este es el momento como bueno, ya son las 8:28 de la noche acá en Barranquilla. Bueno, porque hay gente que nos está escuchando aquí en Colombia, pero también hay gente de otros países que también nos están escuchando y que por cierto me gustaría saludar. Pues por ahí tenemos a la reverenda Adelaida y al reverendo Milton Mejía, quienes nos saludan. Muy contentos. También estaba por allí el reverendo Milcia Espúa, pues escuchándonos. Ya bueno, es un placer, no sé ustedes chicos, pero para mí es un placer que nuestros profesores pues nos estén escuchando ya, y nos estén saludando y estén muy contentos de abrir estos espacios, ya, que sus alumnos hayan abierto este espacio. Bueno, también hay gente que digamos que estudió con nosotros, o bueno, que estudió más que todo con ustedes, y también los están saludando. Me gustaría de pronto hablar, digamos, abrir el espacio entre 10-15 minuticos para hablar de varias preguntas, unas que están aquí
y me gustaría saber de otras, digamos, que pudiesen generarse, ¿cierto?, a partir de esta discusión o aquella participación que tuvieron todos. Pero no sé qué reacción tiene Melissa, Nelson, a todo lo que hemos dicho. No sé si quieren decir algo. Callo y escucho. Me parece interesante lo que decía Miguel. De hecho, en estos días hablaba con alguien porque mi primera profesión, por decirlo así, soy administrador de empresa y me preguntaba desde lo económico. ¿Cuál era el punto? Me decía, estamos en pandemia, se están cerrando los negocios, se está muriendo el sueño de mucha gente. ¿Hacia dónde va esto? Y yo le decía, los negocios tienen dos opciones, o se renueva o se acaba. Y me venía a la mente la religión como institucionalidad tiene un problema por solucionar hoy, y es o se renueva o se acaba. El problema con la iglesia como institución es que si se acaba, después de la iglesia va a seguir habiendo iglesia. Lo que tenemos es que reconstruir, y hablaba hace poquitos días, el significado de espiritualidad. Porque el sentido de la iglesia de cuatro paredes se agotó. Ese recurso está agotado. Entonces tenemos que crear nuevos significados, nuevas, de pronto suena muy loco y como dice Miguel, me terminan echando, construir nuevas metáforas. Me encanta Nietzsche porque Nietzsche todo es metáfora, inclusive el pensamiento científico. Entonces yo hablaba con alguien y le decía la semana pasada, ¿cómo es la cuestión de las metáforas? Yo le decía, mira, hubo un momento en que no hubo energía, no había luz. Desde la institucionalidad religiosa, desde la iglesia construimos una metáfora, que es Dios es luz. Y esa metáfora funcionó perfectamente mientras no había luz. Es decir, Dios solucionaba ese problema, no hay luz. Hoy en día se ha agotado el recurso de la iglesia, se agotó el recurso del diálogo eclesial. Tenemos que construir una nueva metáfora que nos ayude a solucionar este problema que tenemos hoy. ¿Cómo la iglesia lo soluciona? Entonces, ¿cómo lo soluciona? O renovándose o acabándose. El problema es que la iglesia no es un negocio y como tal, así se acabe la iglesia, va a seguir habiendo iglesia. Entonces, la invitación a reconstruir nuevamente todo el pensamiento especial, echando base de lo que tenemos anterior y con el presente. Pensar en el futuro para mí es absurdo. Me disculparán, compañeros, pero no lo creo. Estoy ahí agustiniano total, o sea, el pasado no existe, el presente es incierto, tengo un presente. Construyo desde el presente para que mi futuro pueda ser predecible. Muy bien, Nelson. Termino con esto. Me gustó mucho. Hay un filósofo español que se llama Miguel de Unamuno. Y Miguel de Unamuno tiene un maravilloso libro en el cual dice, la iglesia ha solucionado el problema, el único problema que tenía la humanidad. ¿Cuál es? La muerte. No lo solucionó. Bien por Unamuno. O sea, Unamuno dice, la iglesia no solucionó el problema de la trascendencia. Es decir, claro, teníamos un límite que era la muerte, pero la iglesia expandió el límite. Porque digo, no te preocupes, ya cuando te mueras hay otra vida. O sea, solucionado el problema de la muerte. Interesante cuál va a ser el discurso de la iglesia ahora. Antes que pase, Meli, mira que de una u otra manera ese fue el discurso que ayudó en medio de las pandemias a que la gente que era, digamos, que era pagana, pues terminaba siendo cristiana. Ya esa esperanza, ese aliento a más allá de la muerte. ¿Ya? Bueno, Meli. Exacto. Bueno, no, interesante todas las perspectivas que ustedes han planteado. Ya Nelson, como siempre, el filósofo del grupo, lo planteó. Me parece interesante, digamos, cómo la iglesia como desafío se enfrenta al tema, digamos, ya no tiene tanto sentido, y no quiero hablar del tema de la eternidad. O sea, yo como cristiana, de verdad que defiendo el tema de la eternidad, con el permiso de todos ustedes, pero ya ese hoy no puede ser un
ya Nelson me mira, o sea, ya ese hoy no puede ser un tema, digamos, como decía Marx, necesitamos sacar eso de nuestras concepciones porque de alguna manera es dañino, es perjudicial, o sea, hoy creamos más individualidad en el ser humano y esa individualidad hoy está siendo dañina. ¿En qué sentido? O sea, a mí me llamó muchísimo la atención la frase que dijo que el obispo que dijo que Dios es mi gel antibacterial. O sea, precisamente porque tiene su recompensa en la eternidad. O sea, y en ese orden de ideas, ¿hasta qué punto la religión puede ser un bálsamo para todo el tema de pandemia, pero también se puede convertir en algo que nos lleve literal a la destrucción? Porque, o sea, yo no puedo desobedecer el tema de ciencia y mucho menos de autoridad de autoridad sobre mí. O sea, la gente hoy, por el tema de que no se preocupen, todo va a estar bien, o si no, vamos a tener una eternidad, estamos colapsando literal nuestra individualidad y nuestra sociedad, esta sociedad en la que Dios también nos ha hecho a buenos administradores de la casa común. Entonces, hoy la iglesia incluso debe tomar ese asunto y ese discurso de la casa común, o sea, que está olvidado, literal está olvidado. ¿Por qué? Porque somos tan pésimos administradores que no hemos pensado que la responsabilidad es nuestra finalmente frente al tema de pandemia que se ha presentado y hemos buscado como Adán y como todo el siglo anterior echarle la culpa a alguien y es Dios el culpable de toda esta pandemia. Entonces, pertinente que la iglesia hoy elabore un discurso que deje de lado todo el tema que de alguna manera nos ha resuelto el problema, como es morir y tener recompensa celestial. Muy bien, hay una pregunta que digamos que me llamó mucho la atención y que nos hace Aldo nos está mirando, que también es egresado de la Universidad Reformada, y él dice, ¿qué reflexiones tienen sobre la limitación de la libertad impuesta por los gobiernos en medio de la pandemia COVID-19? O sea, ¿qué reflexiones tenemos frente a digamos, a la limitación de la libertad impuesta por los gobiernos en medio de la pandemia COVID-19? Bueno, es una pregunta. ¿Qué dices tú, Miguel? Aldo siempre tenía eso en clase. Ese tipo es el reflejo de lo que hacía en clase. A ver, las limitaciones de libertades, yo creo que excede un tanto el rigor del tema que tenemos, pero a ver, el tema de las libertades tiene que ver con una lectura muy política. Yo creo, es un punto de vista muy personal, quizás me toca decir que lo que voy a decir a continuación me representa a mí y no a ninguna institución con la que tenga vinculación. Es decir, desde un punto de vista muy personal, yo sí creo que hay intereses económicos, hay intereses hegemónicos en el tema de la cuarentena, porque las preguntas saltan a la vista, me parece, por lo menos desde el punto de vista crítico, de que si la cuarentena es tan importante sostenerla y mantenerla, ¿por qué luego de 4 meses de cuarentena se dispararon los contagios? Entonces, luego por ahí pasa el que dice, no, pero es que las pruebas ahora que están llegando, pero es que no tenemos laboratorios, pero pasan ese otro tipo de factores que igualmente son políticos y económicos también, porque pasa por el tema del bien público, ¿sí? Pero las limitaciones de libertades tienen que ver con el pare, que quizás incluso, si lo pensamos, mi respuesta desde un punto de vista político, si lo pensamos desde el gobierno nacional colombiano, siendo un poco nacionalista, respetando un poco que estén personas de otra parte del mundo, desde el punto de vista colombiano, es un tanto conveniente. Es que no seamos tan olvidadizos en términos de lo que son los sucesos nacionales antes de que se disparara la cuarentena y la pandemia, aunque es un tema de salud mundial, porque tampoco va a decir, no, pero es que a Colombia le dio un coronavirus de una especie diferente al que le dio el resto del mundo. Estamos hablando del mismo virus, ¿sí? Pero es una cuestión de qué era Colombia antes, qué estaba pasando antes. Estábamos en una situación de diferentes tipos de protestas, el paro nacional del año pasado, a finales del año pasado, que paró incluso la aviación, pararon los transportistas. Se estaba anunciando un paro por parte del sector educativo. O sea, es un tema que pasa por el encerrar a la gente, termina beneficiando a algunos.
Y bueno, y obviamente termina afectando a otros muchos, pero esos otros muchos, desde un punto de vista político, y quizás soy crudo al decirlo, son prescindibles. Son prescindibles, porque si lo miras de lo meramente económico y los análisis que hace el Fondo Monetario Internacional y los análisis que ha hecho la OCDE de lo que son los efectos de la cuarentena en las economías de Latinoamérica, si los lees, te das cuenta que casi todos van a coincidir en el hecho de que, bueno, el comercio se levanta, ¿sí? Las exportaciones se reactivan, las importaciones se reactivan, ¿sí? El textil es como un sector importante, entonces el textil se reactiva, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que en esos ítems del comercio, del textil, del calzado, ese tipo de ítems, hay pequeños comerciantes, medianos comerciantes, a los que no les conviene cerrar. Hay pequeños comerciantes, medianos comerciantes, en donde cerrar una semana los lleva a la quiebra, ¿sí? Pero sí hay conglomerados mayoritarios, multinacionales, que tienen la capacidad capital de sobrevivir a un momento de cierre y de incluso, y además, replantearse corporativamente para reinventarse corporativamente y generar nuevas políticas de subsistencia y de pertenencia económica. No por nada, varias de las aerolíneas más importantes del mundo se han declarado en quiebra. ¿Qué hay detrás de declararse en quiebra? ¿En realidad hay una pérdida total de sus ingresos? ¿O en realidad, o quizás lo que hay es una intención de reestructuración corporativa para sacar unos socios y reducir el tema de las inversiones? ¿Sí? O sea, es algo que en realidad trasciende, el hecho que estemos encerrados es algo que trasciende lo que nos compete a nosotros, o sea, lo que uno vive, el yo, trasciende el yo, ¿sí? Trasciende el yo, porque quienes toman las decisiones no piensan en ti, quienes toman las decisiones piensan en un todo y desde ese todo hacen maniobras para unos y no para otros a veces. Adolfo, Nelson. Yo estoy de acuerdo con lo que con gran parte de lo que dice Miguel. Yo pienso que en cuanto a las libertades, me llama la atención que económicamente estábamos viviendo un momento en que el flujo de capital, hablando a nivel económico, estaba en manos de unos cuantos pocos. O sea, se dice que el capital del mundo estaba en el 1% de la población. Es decir, hay gente como Bill Gates, que ahora se dedicó a la filantropía, que sigue siendo un demonio para muchos cristianos porque los va a inyectar con el 666, bueno, ese es otro tema, pero me llama la atención que hace algunos años Bill Gates con otros tipos se reunió en Oxford y hizo una conferencia que, si no estoy mal, se llamó Capitalismo Inclusivo. Oye esa paradoja, Capitalismo Inclusivo. Y para resumírtela, porque inclusive Thomas Piketty, Premio Nobel de Economía, que escribió El capitalismo del siglo XXI, lo menciona en su libro, dice que la idea central de ellos que terminan diciendo es, va a llegar un momento en que nos va a tocar montarnos en el helicóptero y tirar la plata, así de sencillo, soltar el dinero para que la gente lo coja y vaya y vuelva y compre. Entonces yo creo que de alguna manera, no estoy diciendo que esté bien esta situación, porque hay gente que muere en las calles sin atención de salud, hay gente que no tiene los recursos para comprar un medicamento, pero esta pandemia de alguna manera va a servir desde lo económico para que los grupos económicos que mantienen el poder, lo que decía Miguel, miren a ver qué van a hacer ahora. Es decir, ya tienes el dinero, lo tienes guardado, pero no hay gente compra. ¿Qué haces? Entonces, la ley de oferta y la demanda no funciona si solamente hay oferta y no hay demanda. Pero ¿qué pasa si el demandante no tiene cómo comprar? Necesita el dinero, necesita que se suelte el dinero para que llegue. Yo digo que en cuanto a la libertad, y paso al otro tema y termino, pasando a las libertades, soy de los que cree que no estuvimos en cuarentena para evitar que los contagios bajaran. Eso es absurdo. Estuvimos en cuarentena, especialmente en Colombia, porque tenemos un sistema de salud deficiente, deplorable y horrible, que tocó meternos en cuarentena para que el gobierno se metiera la mano al bolsillo de alguna manera, reestructurar el sistema de salud para que cuando viniera el llamado pico, pues tuviéramos una cama. No tiene que ver nada. Pero ves a revisar la transparencia de esos recursos. De hecho, la doctora, que es doctora real en química y en física, Angela Merkel, primera ministra de Alemania hace un tiempo, desde el principio de la pandemia lo dijo, el 80% de la población se va a contagiar. Y cierro con esto, aunque no soy
amante de este gobierno. No me gusta. Pero el presidente Duque dijo algo que me parece plausible. Dijo, yo no puedo salir y ponerle el tapaboca a todo el mundo. Yo no puedo meterlos en una cuarentena extendida. Tenemos que salir. Ya es nuestra responsabilidad cuidarnos. Es nuestra responsabilidad tomar las medidas de seguridad, el distanciamiento social, el tapaboca, la higiene en la casa y el lavado de manos. No podemos pretender. Entonces yo pienso que esas libertades se tienen que ir dando y tenemos que ir saliendo poco a poco con responsabilidad. Digamos, bueno, no sé si para ir cerrando, yo me imagino que sí. Yo diría, creo que Meli va a decir algo, pero dame un momentico, Meli. Mira, voy a decir una cosa. Yo considero que, digamos, estaría bien estar encerrados si el gobierno, digámoslo así, asiste ya al Estado, ya que defiende la ciudadanía y demás, pues asistiera a los más necesitados, ya, una asistencia real, digámoslo así. Pero, no sé, a mí me parece que hay gente, ¿cierto?, que digamos que está en la pobreza extrema, que posiblemente no tiene los privilegios que nosotros tenemos, y, y que necesita de todos modos vivir, ¿ya? Sobrevivir, digámoslo así. Y si digamos, no tiene una, digamos, una ayuda estatal, ¿cierto? Pues simplemente no solamente se va a contagiar, digámoslo así, sino que también va a morir de hambre, ¿ya? Entonces, si vamos a la historia, que es el tema, ¿ya? La historia nos dice que los gobiernos fueron, de otra manera, los que ayudaron a que la gente sobreviviera, ¿ya? Desde la salud, desde lo económico también. Entonces, algunos dirán, ¿de dónde sale esa plata? Bueno, no sé. Me parece a mí que es lo que hay que repensar, o es lo que hay que pensar, o es lo que hay que tratar de solucionar. Pero, no sé, es lo que, digamos que yo aportaría a todo lo que ustedes han dicho, que de hecho me parece muy, muy interesante y estoy de acuerdo en algunas cosas que ustedes han planteado. Meli, no sé si vas a decir algo para ir cerrando. No, a mí, yo estaba un poquito como viendo la pregunta porque en realidad no la había escuchado bien y traté de buscarla. Sin embargo, él habla acerca de las libertades, creo que fue lo que escuché. Me parecería genial como definir libertades, porque digamos que muchas personas, no sé si de pronto es la pregunta que hoy lo que está cuestionando, insisten sobre la libertad de la iglesia para abrir, digamos, para nuevamente abrir sus cultos y abrir sus reuniones. Y me parece que hoy no sería la libertad de la iglesia. Pienso que la libertad de la iglesia hoy no está anulada, por lo menos en el país. Mi libertad de ser iglesia no está anulada, está anulado de pronto el lugar para reunirme, el recinto como tal. Pero la iglesia hoy y digamos, el cuerpo de la iglesia no está anulado. Hay mucha gente que piensa que la libertad de la iglesia se ve y digamos, por eso es que muchos están tomando un poco el tema de mensajes apocalípticos porque ven el cierre de la iglesia como un evento final, no sé, un tanto apocalíptico. Sin embargo, creo que la libertad de la iglesia hoy no está tachada. Pienso que nosotros podemos seguir siendo iglesia desde la virtualidad, con todo un trabajo que proponer, con todo un nuevo trabajo de reinvento para volcarnos hacia la necesidad de aquel que de verdad necesita, valga la redundancia, o sea, de la persona que nos necesita. Ya, o sea, si yo les comentaba a ustedes, compañeros, que a mí no me interesa en realidad si la iglesia abre o no. Obviamente, por supuesto, extraño a mis hermanos, quisiera congregarme, pero aquí el punto es si la iglesia ha aprendido algo de la pandemia y más que la libertad, pienso que hasta qué punto la iglesia hoy nos hace libres, nos hace sujetos libres de tanta condenación impuesta a lo largo de los siglos. Es lo que, digamos, quise como responder con respecto a la libertad, digamos, que él menciona. No sé si obviamente solamente está enfocándose en el ámbito económico o desde el religioso también.
No, Meli, yo creo que lo que dijiste fue no solo interesante, sino que, vamos, responde a otro tipo de preguntas que también generan todo este tipo de discusión, ¿ya? Como es el tema de la pandemia o Sí, nos regresa al COVID-19, que, tema. ajá, frente al tema de la apertura de iglesias, que me parece muy interesante, digamos, responderlo en vivo, y tú diste esa respuesta que me parece muy, muy buena. Bueno, chicos, yo me despido. Gente, nos despedimos. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Miguel, no sé Bueno, si vas muchas a decir gracias algo más. a todos los conectados. No, bueno, agradecer la invitación y las iniciativas que en realidad se lograron conseguir, ¿no? Yo creo que hace mucho tiempo hemos buscado la manera de reunirnos y empezar a hablar bobadas y ojalá pues esa bobada se convierta en cosas interesantes en las que todos podamos pensar y en las que todos podamos construir además nuestro propio pensamiento. Porque aquí no estamos en un espacio, creo que lo dije al principio, un espacio en el que todos tenemos que estar de acuerdo y el que nos está escuchando esté de acuerdo con nosotros. Simplemente son posiciones e invitaciones para que a partir de ciertas premisas se puedan construir nuevos pensamientos. Lo importante es poner sobre la mesa este tipo de temas, porque es que si no hay alguien que los toque, entonces pues no se convierte en algo pertinente para que lo que nosotros podamos pensar y lo que nosotros podamos creer y después llevar a la práctica. Entonces, bueno, quisiera dar muchas gracias a los que están conectados, gracias a cada uno de mis compañeros invitados, a los panelistas que estuvieron aquí presentes. Seguramente habrá más preguntas. Ahí Aldo está diciendo gracias, excelente espacio, mil gracias. Qué bueno, Aldo, que te haya gustado. Uy, es bastante complejo que le guste a Aldo, ya eso es, démonos por bien servir. Entonces, bueno, muchas gracias a cada uno, gracias Meli, gracias Nelson, gracias Pito. En realidad el tiempo ha sido muy valioso y esperemos que esto se convierta en unas siguientes o varias oportunidades con otro tipo de temas y quizás con otro tipo de Miguel, invitados. Realmente, yo quisiera mandarle un saludo a John, un abrazo solidario a John. Ya no pudo estar en este espacio, de verdad lo extrañamos, ya yo personalmente lo extrañé. Yo sé que él está por ahí. Un abrazo, amigo. sí, Toda mi claro. fuerza para ti. Un abrazo John, que Correcto. está en una situación de duelo y él nos iba a acompañar en un primer momento, pero bueno, nos hizo falta Este de hecho no, porque era exacto, importante su esto no aporte. es el primer momento ni el último que vamos a tener, así que espero que de verdad más personas se sumen a este espacio, sobre todo egresados de la Universidad Reformada, ya que digamos que este espacio es para ustedes también, y espero que Claro, también lo aprovechemos. nuestra Bueno, causa de gente, fraternidad. Bueno, muchas gracias. hasta luego, Bendiciones Meli, para hasta luego, todos. Nelson. Bendiciones. Chao, Bye. chao. Chao.